Bienvenidos al avance del capítulo 60 de la telenovela Juegos de Amor y Poder. Francisco le jura a Luciana que él nunca acabó con sus padres. Sin embargo, ella le exige que pare de mentir, pues le llegó una USB con un video en el que él aparece, hace 20 años, hablando de cómo se deshicieron de sus padres y de cómo desmantelaron el camión. Francisco, confundido y alterado, le dice que eso es imposible. Luciana insiste y le cuenta que en ese video él decía que los muertos no hablan ni se defienden, y que por eso culpó a su padre del fraude de capital creciente. Además, le aclara que lo que más le dolió no fue solo quedarse huérfana, sino también que él la haya hecho parte de una familia manchada de sangre. Francisco le pregunta qué necesita escuchar para dejar de creer en todas esas mentiras, pero Luciana no vacila y le responde con firmeza que lo único que quiere es que reconozca, de una vez por todas, lo que hizo. Por otro lado, Adrián le declara a Roberto que la noche del accidente ellos estaban intoxicados, y por eso decidieron tomar la otra carretera, la más alejada, para evitar ser detenidos por la policía. Sin embargo, en un momento de distracción provocado por Alexandra, sintió que chocó con algo. Al bajarse, se dieron cuenta de que habían atropellado a una persona. Después de eso, Memo le dijo que esa persona había muerto, y como él tenía mucho miedo de ir a prisión, huyeron como cobardes. Mientras tanto, Francisco intenta justificar sus actos diciéndole a Luciana que él y los demás le dieron un hogar para que no estuviera sola. Sin embargo, Luciana le aclara, con rabia contenida, que a ella lo único que le hacía falta eran sus verdaderos padres. Le recuerda que tenía apenas 6 años cuando quedó huérfana, y que él fue quien le arrebató la vida a quienes más amaba. Francisco, en un tono más sereno pero aún justificativo, le dice que lo único que quería era ayudarla a tener una vida estable, y que si no ha vivido con lujos es porque su abuela lo rechazó desde el principio. Luciana, firme y decidida, le menciona que no le debe nada y le exige nuevamente que reconozca que él es el responsable de la muerte de sus padres. Francisco le advierte que se está equivocando al enfrentarlo, pero ella le deja claro que no está sola, pues Roberto ya detuvo a 2 de sus cómplices, y están seguros de que Barca tendrá mucho que decir cuando hablen con él. Mientras tanto, Adrián comenta que después del accidente llevaron la camioneta al taller del Greñas, y desde ahí la historia ya es conocida por todos. A su vez, Quirino le pregunta quién obligó al Greñas a echarse la culpa. Adrián, recordando lo que Luciana le dijo, les aclara que él solo va a responder por lo que hizo y que no piensa involucrar a nadie más, dejando claro que cargará con su responsabilidad, pero no con la de los demás. Luciana, decidida, le deja claro a Francisco que él no se irá de allí sin antes pagar por provocar la muerte de sus padres. Francisco, furioso, le dice que le va a enseñar a no meterse con alguien poderoso. Luciana, sin temor, le arrebata su teléfono y le expresa que se está equivocando, porque ella no será una víctima más ni mucho menos lo será su abuela. Aclara que, aunque se puso muy mal después de ver el video, cuando se recupere, juntas van a buscar justicia cueste lo que cueste. Francisco, preocupado, le pregunta si también está dispuesta a hundir a su padrino. Luciana, sin dudar, le comenta que la justicia y la virtud están por encima de cualquier vínculo familiar. Le aclara además que ella no es una Avendaño ni una Ferrer, y que ya no permitirá que el miedo la paralice. Francisco, profundamente alterado, comienza a tomarse sus medicamentos para calmarse. Por su parte, Roberto le pregunta a Adrián por qué no menciona que Alexandra también estuvo con ellos esa noche. Adrián insiste en que solamente estaban Memo y él. Quirino interviene, advirtiéndole que si sigue ocultando la verdad será él quien salga más perjudicado. Aún así, Adrián les repite con voz firme que no piensa decir una sola palabra más. Quirino se enoja mucho y le dice que ya no puede con su actitud, pero Roberto lo tranquiliza y le hace saber a Adrián que la única manera en que pueden ayudarlo es si dice quién más está detrás de todo esto. Adrián, con el rostro tenso, se disculpa, pero les repite que no dirá nada, ni aunque lo torturen. Francisco, desesperado, le ordena a uno de sus hombres que detenga a Luciana antes de que llegue a su casa o al despacho del fiscal. Mientras tanto,
Luciana llama a Natalia y le cuenta absolutamente todo lo que descubrió sobre Francisco. Natalia no lo puede creer y le pregunta si hizo lo correcto al haberlo enfrentado. Luciana le confiesa que no se pudo contener y que por eso fue a su casa a decírselo directamente a la cara. Natalia, asombrada, le pregunta cómo fue que se enteró. Luciana le cuenta que le hicieron llegar una USB con un video en el que aparece Francisco diciendo cómo acabaron con sus padres. Así que le pide que, por favor, vaya a su casa y busque esa memoria. Natalia, muy nerviosa, toma sus cosas rápidamente y le pide a Luciana que se cuide mucho, pues no sabe de lo que es capaz Francisco. Por otra parte, Enrique le hace saber a la señora que cuidaba a su padre que enviará a unas personas para que se encarguen de la funeraria. La mujer le pregunta si va a llevarse las pertenencias de su padre, pero Enrique le responde que no las necesita, y le pide que les dé el uso que considere. Acto seguido, recuerda que su padre le mencionó algo sobre unas cartas. La mujer le comenta que no hace mucho se las entregaron, y que antes de morir, las leía una y otra vez. Le pregunta si quiere que se las dé, a lo que Enrique responde que sí, con tono reflexivo. Al mismo tiempo, Omar llega a la casa y le pregunta a Elena por su hijo, pues le dijeron que lo mandaron a llamar. Elena lo encara y le pregunta cómo fue capaz de callar que Adrián y su primo fueron los responsables de la muerte de Tobías. Asimismo, Daniel interviene y le pide que no crea que Susi le dio la información, sino que él recordó todo lo que pasó esa noche. Elena, indignada, le pregunta qué fue lo que hicieron para convencerlo de no decir nada. Es entonces cuando Susi interviene y aclara que ellos no lo convencieron, sino que lo amenazaron. También exige que lo escuchen antes de juzgarlo, pues aún hay verdades por revelar. Por otra parte, Memo le pregunta a su tía si quiere que la acompañe en la comida para contarle todo lo que habló con las señoras. Inés le responde con calma, pero firme, que mejor le ahorre ese disgusto, porque sabe muy bien que él está vigilándola por órdenes de Enrique. Memo le pregunta a Inés dónde quedó todo ese amor que decía sentir por él, y si acaso ese cariño se esfumó justo cuando su madre salió de la cárcel. Al oír eso, Inés le pregunta si acaso alegó legítima defensa. Memo le responde que, al parecer, sí funcionó. Inés le pide entonces que regrese a México, asegurándole que ella puede encargarse de todo lo demás. Sin embargo, Memo le dice que no lo hará y le recuerda que él es el coordinador, lo cual significa que puede estar donde le plazca. Por otro lado, Omar le cuenta a Elena y a Daniel que, cuando el abogado Germán le dijo dónde estaba Eric Zapata, fue a buscarlo armado. Elena, incrédula, le pregunta si de verdad fue capaz de acabar con la vida del frijol. Omar confiesa que lo golpeó con todas sus fuerzas, pero que Eric repetía que era inocente. Daniel, alarmado, le pregunta si después de eso le disparó. Omar responde que, cuando lo vio tirado en el suelo, cubierto por un charco de sangre, sintió un profundo pánico al ser consciente de lo que había hecho, por lo que huyó. Dice estar convencido de que Enrique y Germán lo usaron para eliminar al frijol. Susi interviene para explicar que, de todas maneras, Omar no fue quien le quitó la vida a Eric Zapata. Omar continúa diciendo que, tiempo después, se enteró de que Adrián fue el responsable de atropellar a sus hijos. Lleno de rabia, confiesa que pensó en atropellarlo, pero asegura que Dios en su misericordia lo detuvo, y en medio del dolor, recibió el milagro del nacimiento de su nieto. Daniel le pregunta entonces cómo supo que no había sido él quien mató al frijol. Omar le responde que el fiscal Roberto investigó el caso y le aseguró que no le había disparado a nadie. Daniel quiere saber dónde está ese hombre, ya que hace mucho desapareció, pero Omar le responde que no sabe, que el fiscal no le ha dado ninguna información al respecto. Aún así, recalca con firmeza que no fue él quien asesinó a Eric Zapata y que Roberto le pidió guardar silencio. Mientras tanto, Enrique abre una de las cartas que le dejó su padre. En ella, descubre con gran dolor que su propio suegro era el amante de su madre. Al leer esas palabras, Enrique rompe en llanto, dándose cuenta de que su padre siempre intentó decirle la verdad, pero él nunca quiso escucharla. El peso del remordimiento lo abruma. En otro lugar, Natalia llama a Luciana para preguntarle si está bien.
Luciana le responde que sí, aunque admite que se quedó algo intranquila, sintiendo que alguien la seguía tras confrontar a Francisco. Natalia le comenta que ya tiene la memoria USB, y Luciana le pide que salga de la pensión en un taxi, con mucho cuidado. Apenas termina la llamada, uno de los hombres de Francisco sorprende a Natalia, apuntándola y exigiéndole la entrega de la USB. Ella se niega y forcejea con él, pero el hombre logra someterla e intenta arrebatarle el dispositivo. Afortunadamente, Victoria llega en ese preciso momento, le apunta al agresor y le ordena que levante las manos o abrirá fuego. Daniel, por su parte, le dice a su padre que ahora que el fiscal conoce toda la verdad y con su declaración, el caso podrá resolverse. Omar le responde que no es tan sencillo, que el fiscal necesita pruebas sólidas. Daniel le recuerda que él es la víctima, pero Omar le pide que deje las cosas como están por ahora, argumentando que no es el momento adecuado. Elena le pregunta por qué lo dice, y Omar confiesa que ya descubrieron el grafiti que pintó en su casa. Elena le pregunta por qué hizo eso, a lo que él responde que fue con la esperanza de que Adrián confiese todo lo que hizo, para liberarse de la culpa que lo consume. Mientras tanto, el hombre que atacó a Natalia la toma como rehén e intenta escapar, pero Victoria lo persigue y le dispara. Sin embargo, Natalia la detiene y le suplica que lo deje ir, revelándole que hizo una copia del video original. Al escuchar eso, Victoria se lo agradece y la abraza. Natalia, entre risas, le pregunta si ya son amigas. Victoria le responde con frialdad que no, y aclara que solo la está felicitando por haber tomado la decisión más sensata que ha escuchado de su parte. Por otra parte, Quirino le pregunta a Roberto si cree que enviaron a Adrián para desviar la atención del caso Capital Creciente. Roberto lo duda, ya que considera que sería demasiado contradictorio entregarlo después de haber hecho todo lo posible por encubrirlo. Quirino le sugiere que, entonces, le sigan el juego a Adrián, llamen a Memo para que declare y también busquen a Alexandra. Roberto comenta que también podrían detener a Germán, para que Enrique quede completamente desprotegido. Quirino está de acuerdo, pues eso permitiría solicitar al juez una orden para presentar a los demás implicados. Roberto le propone que hablen con Berta y le cuenten que Adrián ya confesó, esperando así que ella también diga la verdad. Mientras tanto, Elena le pregunta a Omar si cree que Adrián ya le contó a sus padres sobre el grafiti. Omar está convencido de que no, porque de haberlo hecho, ya tendría encima a Enrique y Germán. Daniel concluye que, si Adrián no se entrega por voluntad propia, él mismo lo denunciará, y entonces no le quedará más opción que decir toda la verdad. Elena está de acuerdo, pues considera que culpar al Greñas y al Frijol fue la salida más cobarde que encontraron para encubrir sus crímenes. Susi interviene con una advertencia clara: deben pensar muy bien antes de actuar, porque están enfrentándose a gente muy poderosa. Omar les manifiesta que, precisamente por todo lo que ha sucedido, no quiere que se involucren más en este caso, ya que teme que les pueda pasar algo malo. Elena le responde con firmeza que, hasta ahora, el fiscal Roberto ha cumplido con su palabra, y por eso ella solo confía en él. Daniel coincide y afirma que también confía en el fiscal, aunque aclara que no va a descansar hasta que toda esa gente pague por haber acabado con la vida de su hermano. Susi, con cierta incomodidad, le pregunta si eso también incluye a Alexandra. Daniel, sin dudarlo, le responde que sí, porque ella también tuvo parte de culpa y no está dispuesto a perdonar a nadie que haya sido cómplice, directa o indirectamente, del dolor que han vivido. Por otra parte, Memo recibe una llamada de su madre. Contesta rápidamente y le pregunta cómo está. Mariana le responde que está bien, y enseguida le pregunta cómo va el evento. Memo le dice que todo marcha correctamente, aunque le comenta que la actitud de su hermana sigue siendo complicada, ya que ella no entiende que él está allí no por iniciativa propia, sino porque su tío se lo pidió. También le confiesa que le contó a su tía que ella ya salió de la cárcel, y desde entonces su tía se ha comportado de forma extraña, como en los últimos días. Mariana, tratando de calmarlo, le pide que no le haga caso a eso y le asegura que las cosas van a cambiar muy pronto. Memo le dice que tiene muchas ganas de verla y abrazarla.
Mariana le responde que también desea verlo cuanto antes, ya que necesita decirle algo muy importante. Memo, intrigado, le pregunta si acaso es algo grave. Mariana solo le pide que confíe en ella y no olvide que lo ama con todo su corazón. Mientras tanto, Francisco, al ver el video que lo compromete, se llena de furia. En un arranque de ira, ordena a su hombre de confianza que traiga a Diego con vida, pues él mismo quiere ser quien le quite la vida. El hombre le pregunta si, después de eso, también se encargarán de Luciana. Francisco, con frialdad, le ordena que primero vaya por Diego, ya que, según él, Luciana se ha quedado sin pruebas. Por otro lado, Enrique se deprime profundamente al recordar la última vez que estuvo con su madre. Cargado de remordimientos, se dirige a su caja fuerte, la abre con manos temblorosas y saca el arma que guarda allí, sin saber aún qué hará con ella. En ese mismo instante, Victoria le comenta a Luciana que, cuando vio que el sujeto escapaba con la memoria USB, pensó que había fallado como policía, como persona, pero no esperaba que Natalia fuera tan inteligente como para haber hecho una copia del video. Natalia sonríe y le responde que fue lo suficientemente buena como para llamarla y avisarle que iba a recoger una prueba muy importante, sabiendo que no podía hacerlo sola. Patricio, por su parte, se encuentra devastado. Siente que su vida es un completo desastre, ahora que ha confirmado sus sospechas de que su abuelo es el verdadero culpable del fraude que costó la vida a Salvador y a su esposa. Luciana trata de tranquilizarlo, asegurándole que nada de eso es culpa suya. Patricio, lleno de dolor, le pregunta si después de esto ella va a dejar de quererlo. Luciana, mirándolo a los ojos, le responde que jamás haría algo así. Luego, Patricio se dirige a Victoria y le pregunta si ese video podría ser considerado como una prueba contundente. Victoria le contesta que, si bien el juez podría admitirlo, será fundamental reforzarlo con todas las demás evidencias que tienen, ya que Francisco es un hombre extremadamente poderoso y con múltiples contactos. Natalia, decidida, le sugiere a Luciana que suban ese video a las redes sociales, para que la gente se entere y comience a apoyarla públicamente. Victoria, más cauta, les dice que antes deben consultar con Roberto, y añade que la fiscalía hará todo lo posible para garantizar su seguridad. Luciana reconoce que cometió un error al poner sobre aviso a Francisco, pero Natalia la apoya diciéndole que, en realidad, hizo lo correcto, porque ese hombre es un monstruo y alguien tenía que detenerlo. Luciana le confiesa que, en este momento, lo que más le duele es que su abuela no muestra señales de mejoría. Natalia intenta reconfortarla diciéndole que Sofía es una mujer fuerte y que seguramente logrará salir adelante. Luciana, entre lágrimas, dice que si su abuela no se recupera, nada de todo esto habrá valido la pena. Por otro lado, Quirino se reúne con Berta y le informa que la caída de Avendaño y del candidato Ferrer es inminente. Le deja claro que, si coopera, su ayuda podría ser tomada en cuenta en ambos casos. Berta, visiblemente asustada, le responde que no tiene ninguna esperanza de quedar en libertad, y enseguida le pide que le diga a Roberto que se cuide mucho. Le recuerda que ya acabaron con su hermana por haberse metido donde no debía, y eso mismo podría pasarle a su hija si él sigue empeñado en hacer justicia. Quirino, extrañado por el tono de Berta, le pregunta directamente si acaso los está amenazando. Ella guarda silencio, pero su expresión lo dice todo. Berta le recuerda a Quirino que ella ya no está en posición de amenazar a nadie. Sin embargo, le advierte que en esta vida es mentira eso de que los buenos siempre ganan. Quirino, sin alterarse, le aclara que la justicia es paciente, y aunque tarde, siempre llega. Berta, con tono cínico, le responde que el problema de esa paciencia es que muchas personas inocentes se quedan en el camino, llevándose demasiado entre las piernas. Quirino no puede creer el nivel de descaro que demuestra, y con firmeza le deja claro que él mismo se encargará de que le caiga todo el peso de la ley. Mientras tanto, Luis llega a la fiscalía acompañado de su hija. La mira con preocupación y le pregunta si de verdad quiere entregarse. Alexandra, con voz temblorosa pero decidida, le responde que es lo mínimo que puede hacer por Daniel y por Tobías.
Luis asiente con tristeza y le dice que está tomando la mejor decisión, no solo para hacer justicia, sino para poder estar tranquila consigo misma. Alexandra no niega que cometió errores, pero le aclara que el miedo fue más fuerte, y que vencerlo no fue nada fácil. Poco después, Elena llega acompañada de Omar y su hijo. Al verla, se dirige directamente a Alexandra y le pregunta con indignación si acaso vino para defender a Adrián Ferrer de todo lo que hizo. Alexandra apenas puede sostenerle la mirada. En otra oficina, Roberto visita a Adrián en la celda y le informa que deben formalizar su declaración. Le aclara que al final, las evidencias hablan por sí solas, y decir verdades a medias es como no decir nada. Adrián, algo nervioso, le pregunta si puede realizar una llamada. Roberto asiente y le pide que lo acompañe a su oficina, donde le entregará el teléfono. Mientras tanto, Alexandra se disculpa sinceramente con Elena. Esta le pregunta, con un dejo de sarcasmo, si se está disculpando por haberse infiltrado en el hospital solo para averiguar si Daniel seguía con vida y contarle todo a los Ferrer. Omar interviene y le dice a Luis que conocieron a su hija creyendo que le importaba de verdad la vida de su hijo. Luis intenta defender a Alexandra, diciendo que ellos también fueron amenazados. Omar comprende, pero le aclara que si Alexandra hubiera hablado a tiempo, muchas tragedias se habrían evitado. Alexandra toma aire y les dice que está en la fiscalía para declarar todo. Daniel, con la voz quebrada, le pide que diga la verdad sobre cómo los Ferrer manipularon toda la situación para proteger a su hijo. Él ya sabe que Alexandra estaba al tanto de todo, y por eso nunca dejaba solo a Adrián. Alexandra le confiesa que la obligaron a mantenerse al margen y callar. Elena, dolida y furiosa, le pregunta cómo puede decir eso después de haber arruinado la vida de su hijo. Alexandra, al borde de las lágrimas, le asegura que las cosas no son como parecen, y que el amor que siente por Daniel es sincero. En la oficina, Roberto le entrega el teléfono a Adrián, pero antes le recuerda que cualquier cosa que diga puede ser utilizada en su contra en el proceso que enfrentan. Adrián asiente y marca un número. Inés, por su parte, recibe una llamada de un número desconocido. Al contestar, se sorprende al escuchar la voz de Adrián, quien le informa que ya declaró todo ante la policía. Instantes después, Adrián ve a Alexandra llegar a la fiscalía. Sale corriendo a su encuentro y, desesperado, le pide que se vaya de allí, que ya declaró que ella no tuvo nada que ver con el accidente de los hermanos Saldaña. Daniel, que lo escucha todo, lo empuja con furia, llamándolo infeliz. Roberto interviene para separarlos y le exige a Daniel que se calme. Pero Daniel, fuera de sí, le grita cómo puede pedirle calma después de que Adrián y Alexandra arruinaron su vida y le quitaron a su hermano. Adrián insiste en que ya confesó todo y que Alexandra está fuera del problema. Daniel lo confronta, le suplica a Alexandra que no mienta, que no se lave las manos, porque es tan culpable como él. Adrián le responde que, si realmente la ama como dice, no la involucraría en esto. Daniel, con rabia contenida, le pregunta si acaso él dejaría libre a la mujer que dejó morir a su hermano. Mientras tanto, Enrique llega a la casa de Francisco. Este lo recibe con molestia, preguntándole por qué no respondía a sus llamadas y recordándole que tienen un asunto pendiente con Luciana. Enrique, sin rodeos, le dice que él se encargará personalmente de Luciana, porque necesitan hablar sobre su madre y su muerte. Francisco finge no entender. Enrique lo enfrenta, acusándolo de haber sido el amante de su madre, de haberla embarazado, y luego de obligarla a abortar al hijo que esperaba, causándole una grave perforación en el útero. Al decir esto, saca un arma y se la apunta directamente a la cabeza. Francisco alza las manos, aterrado. De vuelta en la fiscalía, Adrián insiste en que Alexandra ya no tiene por qué declarar, porque él ya dijo toda la verdad. Daniel, irónico, lo felicita, y le informa que ahora es su turno de declarar, porque, afortunadamente, ya recordó todo lo que pasó. Al escuchar eso, Roberto se vuelve hacia Adrián y le informa que tendrá que cambiar su declaración. Alexandra, con voz firme, le pide a Adrián que termine lo que empezó. Adrián,
con el corazón en la mano, le jura que nunca quiso involucrarla en todo esto. En ese preciso momento, Luciana llega a la fiscalía y, al ver a Adrián, corre a abrazarlo. Sabe que, por fin, él está haciendo lo correcto. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.